Bueno, estábamos esperando un ratito porque seguía ingresando personas, así que no queríamos que nadie tome la charla ya empezada, así que en un minutito comenzamos. Aprovecho para contarles, y ya lo habíamos hablado en reuniones anteriores, la especialización en Derecho de la Seguridad Social, que es el orgullo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. A partir del año próximo va a comenzar a cursarse el primer año, es una especialización de 2 años, estamos todos muy orgullosos, y quería contarles que a partir del lunes próximo van a poder empezar a inscribirse, van a tener todos los datos en la página de la facultad de Derecho, así que bueno, los invitamos a que quienes estén interesados comiencen a ver el programa, quiénes son los docentes, y seguro que coincidirán conmigo que es un orgullo para todos nosotros, y todos los que hacemos previsional, creo que nos merecíamos esta especialización, sobre todo los que nos gusta estudiar. Por ejemplo, desde este centro de estudio, que ustedes saben que ya venimos hace mucho tiempo pensando en que la seguridad social hay que estudiarla, repensarla. Creo que lo heredamos todos de nuestro maestro, que fue el doctor Franklin Coagliato, que tenemos el orgullo de que hoy esté también en la sala. Y de tantos otros, ¿no? Esta pandemia nos ayudó a volver a pensar, a volver a estudiar. Veo que está el doctor Mario Paganini también, otro gran estudioso de la seguridad social de nuestra provincia. Y justamente por eso, porque por ahí de la seguridad social y del régimen nacional, y en general vamos estudiando todo, pero nunca nos habíamos sentado a estudiar la seguridad social de las cajas provinciales y las cajas profesionales. Y creo que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y es por eso que hace un tiempo decidimos desde el Centro de Estudios, y hoy inauguramos este departamento que tiene que ver con el estudio de las cajas provinciales y cajas profesionales. Empezamos unos cuantos, pero invitamos a que se vayan sumando todos los que quieran, que tengan ganas de estudiar. Empezamos con Laura Premucci, con Fabián Mediza, con el doctor Fabián Mediza, que ya lo voy a presentar porque hoy es uno de los disertantes. También contamos con Juan Gabriel Soriano, que hoy el doctor estaba en actividad en la facultad y por eso no podía venir. Camilo Tizot, bueno, la doctora Laura Sequeira, que hoy también iba a ser una de las disertantes, pero por cuestiones de salud no va a poder estar. Y tenemos a otra prestigioso integrante de cajas profesionales, como es el arquitecto Beberaggi, que ya también lo voy a presentar, y él va a disertar hoy en ese aspecto. Laura, ayúdame si me estoy olvidando de alguien. De Daniel Elías. Marisa Somovilla, caja del Instituto Municipal de Rosario, el doctor Daniel Elías, que también conocedor de cajas provinciales, que ha estado como presidente expresidente de la Caja de Entre Ríos. Así que bueno, invitamos a sumarlo y le contamos esta inquietud a quien es ahora el secretario general de la Coordinadora de Cajas Profesionales de la República Argentina, y se sumó gustoso a esta idea. Así que les agradezco a todos la presencia. También le hicimos extensivo al COFEPRES, que es el Consejo Federal de Previsión Social de Cajas de Jubilaciones Provinciales. El doctor Méndez también tenía una actividad, pero más tarde se va a sumar. Así que estamos orgullosos de este centro que armamos. Bueno, al resto de las integrantes ya saben quiénes son, ya no las voy a presentar porque somos muchos, pero estamos contentos de trabajar para esto,
apasiona, que es la seguridad social, y para llevar cada vez, digamos, se vienen nuevos tiempos en la seguridad social. Entonces creo que lo tenemos que estudiar, no por eso vamos a dejar de ver cómo fue, pero sí tenemos que proyectarnos a un nuevo forma de trabajo, una nueva forma de aportar, y para eso hoy invitamos al doctor Fabián Mediza, y también veo, y quiero agradecerle la presencia del director de nuestra caja, a Hernán Finos. Gracias, Hernán, por estar también. Otra persona que siempre está formándose, siempre está presente en todas las actividades que hacemos, que tenga que ver con el estudio de la seguridad social. Así que gracias, Hernán, también por participar. Entonces les decía, hoy los dos disertantes son el doctor Fabián Mediza. Fabián es magíster en Dirección y Gestión de Organismos de Seguridad Social, de OIS, de la Universidad de Alcalá de Henares. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Fue el subsecretario de Seguridad Social de la provincia de Santa Fe en el periodo 2016 a 2019. Asesor parlamentario del Senado de la provincia de Santa Fe, 2011-2015. Asesor parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados en el periodo 2008-2011. Y sus antecedentes académicos, ¿no? Es profesor adjunto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, jefe de Trabajos Prácticos de Derecho Constitucional de la misma facultad de la universidad, profesor asistente de Derechos y Garantías Constitucionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y profesor asistente de Teoría Constitucional de Derechos de la Garantía, también de la Universidad Católica Argentina. El arquitecto Gustavo Beveraggi es recibido en la Universidad Nacional del Noroeste en 1992. Actualmente es presidente de las Cajas de Previsión para Profesionales de Ingeniería del Chaco y secretario general de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina en su cuarto mandato consecutivo. Es desarrollador y actual coordinador general y docente de la Diplomatura en Gestión de Instituciones Profesionales que se dictan en conjunto con la Universidad Blas Pascal, y ha sido disertante y expositor en numerosos congresos y jornadas relacionados con la seguridad social, especialmente en la temática de cajas profesionales. Ejerce la profesión en forma independiente en su propio estudio de arquitectura. Muchísimas gracias a todos y especialmente a los disertantes, y gracias por la generosidad del doctor Gustavo Beveraggi, que no dudó cuando lo convocamos en acceder a exponer hoy. Gracias. Fabián. Bueno, ya tomo un poquito la palabra. Primero agradecerte, Erika, y bueno, a todas las personas que conforman el instituto, la posibilidad de poder hablar un rato, ¿sí?, de temas de cajas provinciales y de cajas profesionales. Son un grupo muy importante de organismos. También, bueno, quiero valorar la disponibilidad de Gustavo Beveraggi, la posibilidad de participar. Es un amigo de la previsión social, así que siempre es un honor compartir un espacio de aprendizaje con él, aparte de un sector tan importante también de la seguridad social como son los organismos previsionales para profesionales. Bueno, veo que hay muchos amigos también, así que seguramente vamos a hacer una charla amena. Lo veo ahí que está Mario Franklin, veo está Gabriel Cuaglia, que fue nuestro director allá de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Bueno, por supuesto, Laura Primucci. Bueno, y veo varios amigos más aquí, también está Hernán Finos. Son todos amigos que hemos conversado mucho estos temas. Bien, y quiero valorar también la importancia de estar participando también algunos estudiantes. Y eso es importante porque estamos, evidentemente, de alguna manera, llegando a difundir esto, porque siempre un problema que tiene la seguridad social es la difusión de los valores de la seguridad social, el objetivo y demás. Parece que siempre estamos llenos de gente grande,
incluso quien les habla, ya estamos entrados en alguna edad que podemos empezar a considerarnos mediano para arriba, pero bueno, tenemos jóvenes también profesionales y jóvenes estudiantes, y eso es importante para difundir. Bueno, yo tengo un trabajo que ya he compartido en alguna oportunidad, sobre todo con gente de Cofrepress, porque vengo un poco machacando también sobre esto, ¿no? Las facultades constitucionales que tienen las provincias para la creación, digamos, de los organismos de seguridad social, sea de los públicos provinciales, o sea, de los organismos paraprofesionales. Un poco la idea de esta charla tiene que ver en resaltar cómo surgen esas facultades, sobre todo en el marco, digamos, de la creación del Estado y del Estado Nacional, pero teniendo en cuenta que tiene una conformación a modo de Estado federal, y eso tiene mucho que ver con cómo va surgiendo la creación de esas potestades. O sea que sería un poco visto desde la ingeniería del poder, esto no tiene que ver con el derecho, ahí sí seguramente Juan Gabriel Soriano nos va a poder hablar, él quedó comprometido en ampliar un poco esto con el tema de los derechos más adelante. Él también es profesor de Derecho Constitucional y de Derechos y Garantías en la Universidad Católica, así que nos habíamos repartido un poco eso. Vamos a ver un poquito ahora la ingeniería y después veremos el fondo de la situación, es decir, vamos a ver lo estructural. Bien, yo voy a presentar, les voy a compartir pantalla, me inhabilitaron esta función, a ver, no sé, Laurita, si yo puedo, o si no, bueno. Pero ahora, Fabián, deberías poder. Bien, aquí estamos. Bueno, vamos a, creo que ahí... Sí, se ve, ahí va a empezar, va. Debemos estar viéndolo. Bueno. Perfecto. Claro, el problema es que no lo veo yo porque me tapo con esto mismo. Bueno. Bien. Decíamos, vamos a ver un poco la relación que existe entre el federalismo y la previsión social, sobre todo esa división que existe entre las facultades del Estado Nacional para poder erigir organismos de seguridad social y las del Estado provincial, que es lo que nos interesaba estudiar en este análisis breve que hacemos. Seguramente puede haber gente que tenga para complementar un poco este trabajo, y lo podemos ir viendo. Bueno, como ustedes saben, nuestro país tiene una organización federal, como Estado. Esa organización federal, estoy escuchando un eco por ahí, esa organización federal tiene que ver con las disposiciones del artículo 1, ¿no? Donde la Constitución adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal, y eso nos lleva a la coexistencia de dos ordenamientos jurídicos. Por un lado, los estados federales, con las potestades delegadas, y por el otro, los estados provinciales, que, como indica el artículo 121 de la Constitución Nacional, ejercen y conservan todos los poderes no delegados. Esto es importante detenerse. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la historia que tiene la conformación de los estados federales, muchas veces se pueden conformar como primero un estado nacional que organiza la creación de los estados subnacionales y le confiere facultades, o de la forma inversa, como surgió en Argentina. Tengamos en cuenta que desde más o menos 1820 hasta 1853, cuando se dicta la primera Constitución, existe, digamos, de alguna manera unas guerras intestinas dentro de nuestro país por cómo se va a conformar el Estado, y en ese interín de la historia argentina, los estados provinciales van ejerciendo sus facultades a modo casi de estado soberano. Lo vamos a ver inclusive después, en algunos fallos de la Corte se ve reflejado eso, ¿no? Con lo cual, en la conformación del Estado federal, son las provincias las que contribuyen a la conformación del Estado nacional a través de la delegación de poderes. Entonces, la lógica del funcionamiento es que el poder federal solo puede ejercer aquellas facultades que le hayan delegado a las provincias. Y todos los poderes no delegados son conservados por las provincias. Ahora, Fabián, disculpame que te interrumpa. Sí. Si vos estás pasando el PowerPoint, no sé, o sea, estamos con la carátula, digamos. Bien. ¿Vos lo estás pasando? A ver, ¿ahí no cambió? Sí, lo estoy pasando, pero... No cambió. No, tenés...
tenés que poner la pantalla entera porque estamos viendo todos los... ¿Qué están viendo abajo. Estamos viendo la primera, la carátula. El PowerPoint, solamente la primera. A ver, espera, voy a dejar de compartirlo. Dale. Fíjate abajo. Y tal vez... Vamos a dejar de compartirlo y arranco de nuevo, porque yo cambié de modalidad y puede ser que ahí no haya enganchado. Bueno. ¿Ahí va cambiando? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Bueno, ahora sí. esto es lo que les comentaba antes. Tenemos la coexistencia de todos los ordenamientos jurídicos, con toda esta historia. Por supuesto que existen relaciones, entonces, en el régimen federal, argentino específicamente, relaciones entre el Estado nacional y provincial que pueden ser de participación, de coordinación o de subordinación. Dentro de las de coordinación, hay facultades que pueden ser privativas de cada uno de los estados, específicamente, por ejemplo, el artículo 126 de la Constitución Nacional establece que las provincias ni pueden acuñar moneda, ni levantar ejércitos, u organizar ejércitos, pero existen sí facultades concurrentes que están en el artículo 125 que pueden ser ejercidas tanto por la nación como por las provincias. Esto quiere decir, por ejemplo, la colonización de tierras, la organización de ferrocarriles, pueden ser establecidos tanto por la provincia como por la nación. Puede haber un ferrocarril nacional o un ferrocarril provincial. Eso no hay ningún inconveniente. Pero Banco Central solamente tiene la República Argentina. Acuñación de moneda, solo el Estado Nacional, los poderes federales. Entonces, lo que debemos tratar de ver es cómo engarzan los poderes de organización de los sistemas de previsión social dentro de estas facultades. ¿Son facultades delegadas a la nación? ¿Son facultades conservadas por las provincias? ¿O son facultades? Bueno, esto es algo bastante sencillo de dilucidar hoy, no fue siempre así y existieron importantes discusiones. Sobre todo por una cuestión que tiene que ver con la temporalidad histórica en la inserción de la seguridad social en el derecho y en la organización de los estados. Tengan en cuenta que la seguridad social son regímenes que van surgiendo hacia fines del siglo XIX, sobre todo después de algunas grandes crisis económicas que existieron en Europa, mayormente en Alemania, que llevan hacia 1880 a la conformación de los sistemas de seguridad social contributivos que organiza Bismarck, sobre final del siglo XIX. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, la organización nacional, si había sido de 1853, evidentemente no tuvo en cuenta quién ejercía las facultades de organización de los sistemas previsionales, porque no existían para esa época, o existían muy tempranamente, sin saber, sobre todo los sistemas más asistencialistas, lo que tenía que ver con sistemas europeos iniciales, pero no estaba reconocido al Estado. Entonces, el Convencional Constituyente de 1853 no tuvo en cuenta quién iba a ejercer esta importante potestad de organización de los sistemas de jubilaciones, mucho menos el accidente de trabajo y demás. Pues bien, ¿qué es lo que va pasando entonces? Bueno, ustedes van a ir viendo que va existiendo de alguna manera un ejercicio paulatino, lento, pero a partir, digamos, de los estados provinciales y de los estados nacionales. Por eso pongo esta pequeña como línea histórica con las leyes nacionales. Bueno, en 1853 la Constitución establecía algunas normas en materia de concesión de pensiones, que tenían que ver con una facultad del Poder Legislativo en el inciso 17 del artículo 67, y había un artículo también que hoy subsiste, que es la facultad de conceder jubilaciones en cabeza del Poder Ejecutivo. Pero estos no son las jubilaciones y las pensiones como conocemos nosotros, sino que eran básicamente alguna prestación que se le otorgaba a alguna persona puntualmente, no como un sistema general, sino como una prestación puntualmente para alguna persona que había, por ejemplo, prestado importantes servicios a la nación, como ser una persona que haya participado en una heroica batalla, o haya muerto en una batalla, entonces a la familia se le concedía alguna pensión. Se establecían
por una ley específica para cada uno de esos casos. Con lo cual, no son el derecho como nosotros conocemos de pensiones y jubilaciones de los sistemas contributivos, sino más derivado de facultades del rey que tenía el reconocimiento de ese tipo de servicios para algún súbdito. Bien, sí existen leyes en la nación, 1877 la ley 870 de magistrados, en 1884 la de maestros, en 1886 preceptores y empleados de la administración pública, en 1903 las leyes de magistrados de cámaras federales, y podríamos culminar esta saga, si bien después hay mayores, hay otras leyes, en 1904 con la 4349, que es la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para Funcionarios y Empleados y Agentes Civiles, que es ya un régimen organizado más grande y para más actividades, ¿sí? En lo provincial, fíjense que las provincias también van ejerciendo potestad en materia de previsión. Sobre finales del siglo XIX, en 1867, la primera ley de seguridad social que se marca, digamos, en Latinoamérica es de Santa Fe. No tiene número esta ley, porque en esa época no se le otorgaban números. Era una ley sobre todo pensiones por incapacidad para determinados empleados públicos, pero después ya se organiza así en 1906 lo que hoy es la Caja, la 1350, la Caja de Santa Fe, en 1913 la Caja de Córdoba, y ya posteriormente, en una evolución posterior, ¿sí? En el 49 la Entre Ríos, la de Chaco, la Ley 32 del 53, la del 57, en 1957 la de Misiones, y en 1960 la de Neuquén. Va evolucionando y va surgiendo allí toda lo que tiene que ver con los sistemas públicos provinciales. Pero subsistía esta discusión a tal punto, o sea, de quién tenía la facultad para ejercer, digamos, la potestad en materia previsional. A tal punto que en 1935 se sanciona la ley que es, digamos, el régimen de jubilaciones, se crea la Caja de Jubilaciones de los periodistas gráficos, y hay una discusión allí, inclusive participa Alfredo Palacios, de la discusión sobre quién era la facultad de establecer el régimen jubilatorio. A nivel, digamos, si tenía que ser establecido para los territorios nacionales y capital federal, una ley que sancionaba el Congreso de la Nación, o si podía establecerse un régimen general para toda la República Argentina. En ese debate parlamentario surge esta duda, se sanciona inclusive esa ley como un régimen solamente para capital federal y territorios nacionales, que es vetada luego por el Poder Ejecutivo 2 años después, en el 37, es sancionada como ley, como régimen general para toda la nación, ya por el mismo Congreso. Con lo cual existía ahí una duda o un debate, fíjense hasta qué punto llegaba el debate sobre quién tenía la potestad. Esto es antes de la Constitución del 49. Así que bueno, en lo estructural, normativamente ustedes van a ver reconocimientos, o por lo menos van a ver al Estado Nacional y a los Estados provinciales reclamando para sí las facultades a través de estas distintas leyes. Con esta característica, las provincias estaban generando regímenes de Estados públicos, y la Nación también, salvo ya la Caja de 1904, cuando perdón, hasta la Caja de 1904, que ustedes ven son para empleados y agentes civiles. Bueno, ¿qué es lo que sucede posteriormente? Perdón. A nivel constitucional, esto es lo estructural, a nivel de leyes, estoy tratando de pasar la filmina, ahí está. ¿Qué es lo que va pasando con la seguridad social? Bueno, empiezan a existir distintos textos constitucionales que empiezan a reconocer derechos de la seguridad social o derechos sociales. Provincias de Tucumán, por ejemplo, como Tucumán, por ejemplo, en 1907, la de Mendoza en 1915, mismo Santa Fe en el 21, en el 27 San Juan, y en el 33 Entre Ríos. Fíjense que la línea histórica, uno puede marcar el reconocimiento de derechos sociales aún antes de las constituciones clásicas que nosotros conocemos, como las constituciones que reconocen los derechos sociales, como pueden ser la de México, o la de Weimar, del 17 y del 19. ¿No? Esto es muy anterior en algunos casos.
La Constitución Nacional lo reconoce recién en el 49, recuerden esa Constitución, por supuesto, es derogada por un gobierno de facto y pasa a ser luego transcripto algunas de sus partes en lo que es el artículo 14 nuevo, 14 bis, donde se establece que el Estado va a garantizar o a otorgar los beneficios de la seguridad social a través, digamos, del seguro social obligatorio a cargo de entidades, y ahí sí, nacionales o provinciales, con autonomía económica y financiera. Y reconoce en el 67, inciso 11, la facultad del Estado Nacional de legislar y dictar el Código de Trabajo y de la Seguridad Social. Por lo cual, sigue siendo un poco discutida esa facultad. Bueno, ¿quién va a dictar la legislación? ¿Es de la Seguridad Social, es una facultad nacional o es una facultad provincial? Bueno, acá la Constitución no termina tampoco de cerrarlo bien, pero sabemos que pueden existir organismos nacionales o provinciales, aunque la facultad legislativa parece del orden nacional. Bueno, ¿qué ha pasado con los pronunciamientos judiciales? Bueno, los pronunciamientos judiciales van haciendo una evolución hacia el reconocimiento de las facultades en cabeza de las provincias, siempre como un desprendimiento del principio de las facultades reservadas y del artículo 14 bis, o sea, un desprendimiento entre esa interpretación, digamos, sistemática de las facultades reservadas, teniendo en cuenta los postulados que la Corte había mantenido sobre cuál era la naturaleza de las provincias y de sus poderes, ya en 1869 en Resuagli contra Provincia de Corrientes, cuando, fíjense, la palabra que utiliza la Corte es que las provincias conservan su soberanía absoluta en lo relativo a los poderes no delegados a la nación, y en Doroteo García, un año después, contra Provincia de Santa Fe, ya no habla tanto de soberanía, pero sí de la independencia de los poderes, o sea, que decide con entera independencia de los poderes de la nación sobre todo lo que refiere a su régimen, progreso y bienestar interno. Habla de independencia, no ya de soberanía. Pero bueno, evidentemente que en todo lo que no sea materia, este principio es el que va, en todo lo que no sea materia delegada, este es el principio que va a regir. ¿Cómo lo lleva a las facultades, digamos, para la generación o la creación de organismos previsionales? Bueno, lo lleva a través, en principio, de un fallo importantísimo que en 1973 Marcelino Sánchez contra la Caja Forense de la provincia de Chaco, donde se le reconoce, allí la Corte Nacional le reconoce a las provincias el ejercicio en función del ejercicio de los poderes no delegados, la facultad de crear organismos con fines de asistencia y previsión social. Algo que luego la Corte reitera en Guzmán contra Provincia de Entre Ríos, con otra reacción, pero lo establece, digamos, reconoce la misma facultad de que puedan exigirse los aportes a los colegios profesionales y que esos aportes sean destinados a objetivos de beneficio común que pueden incluir, por ejemplo, la previsión. Y posteriormente, ya hablando de organismos previsionales nacionales, provinciales, en Provincia de Buenos Aires, contra Dirección Nacional de Recaudación Previsional, directamente le reconoce, en función del artículo 14 nuevo, el 14 bis, la facultad del Estado a las provincias de poder establecer sistemas de seguridad social, o sea, de previsión social, para los agentes de su administración pública. Fíjense que, concretamente, indica allí, luego de la coma, ustedes van a ver que dice, sin que el inciso 11 del artículo 67 de la Ley Suprema implique una delegación exclusiva y excluyente en favor del gobierno central, dado que se habla de Estado, y esto puede ser Estado nacional o Estado provincial. Esto es ratificado ya en el 89 en Ramiro Santos contra el Instituto de Seguridad Social de la provincia de Tucumán, donde la Corte directamente indica que resulta indiscutible, digamos, el poder de los estados provinciales, fundado en los artículos de la Constitución, en concreto el 104 y el 105, de establecer regímenes de seguridad social para los agentes de la administración.
Bien, así se llega hasta el 94, cuando llega la reforma de 1994, con un debate muy interesante allí sobre cuál era la potestad que iban a tener las provincias de ahí en adelante. Para ser breves, en la discusión que llega en 1994, bueno, había toda una puja allí, seguramente Gustavo nos puede después contar un poco los entretelones, ¿no? Pero existía toda una idea del gobierno nacional de poder, no diría tomar, pero tener una incidencia sobre los fondos de las cajas de profesionales. Todo tenía que ver con una política económica en ese momento, y bueno, ante ese peligro se empieza a existir una gran presión para incorporar alguna cláusula que establezca la garantía para los, digamos, estados provinciales de poder crear o tener la facultad de crear organismos de previsión social. Lo cierto es que sucede algo muy extraño ahí, que uno lo puede ver en los debates, sobre todo en los diarios de sesión. Ahí se toma la idea de incorporar un segundo párrafo al artículo 125, esto quedaba ya en la parte dedicada a los gobiernos de provincia, donde se aseguraba que los gobiernos de provincia o las provincias mantenían o tenían la facultad de crear organismos de seguridad social para empleados públicos y para profesionales. Recuerden que todo lo que viene tratando la Corte, hasta acá, digamos, la evolución de la jurisprudencia de la Corte, va siempre enmarcado en cuanto a la creación de organismos previsionales para profesionales y para empleados públicos. Los sistemas generales, un poco que recayeron en lo que era la facultad de la nación. Bien, resulta que esta cláusula, que es ideada dentro de la comisión, digamos, dentro del dictamen de la comisión, se crea o se establece una fórmula en su redacción que establecía que las provincias mantenían esta facultad de crear organismos de seguridad social. Pero ese dictamen de comisión, que es firmado un día, al otro día, es decir, pasada la noche, aparece con una redacción distinta, con las mismas firmas, pero en vez de establecer que se conservaban la facultad de crear organismos de seguridad social, se cambia esa fórmula por la de que pueden conservar los organismos de la seguridad social. Por eso acá la aclaración que yo pongo un poco abajo sobre la interpretación literal del artículo. El artículo habla de que lo que se conservan son los organismos, no es la facultad, que era la redacción anterior. Bueno, hay todo un debate y una pelea y un señalamiento sobre cómo cambió ese dictamen en una noche, algo que suele suceder en los organismos legislativos, sobre todo en nuestro país. Hay alguna costumbre de que por la noche las cosas cambian. Bueno, en este caso había cambiado esta palabra muy importante, con lo cual muchos convencionales ya no estaban tan dispuestos a votarla con esa forma de redacción. Recuerden, conservar es mantener algo o cuidar su permanencia, mientras que crear es la posibilidad de producir algo totalmente de la nada. Y es una discusión muy importante a los efectos de saber cuál es la facultad que se tiene. Bien, ¿cuáles fueron las interpretaciones sobre, es decir, esto se sancionó así, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden conservar los organismos de la seguridad social? ¿Cuáles son las interpretaciones que se dieron? Bien, hay una posición, podríamos ir a buscar, digamos, la voluntad propia del legislador. Hay una posición que le niega la facultad a las provincias de crear nuevos organismos de seguridad social, García Lema, Dromi y Menem, que habían participado allí en la convención, sostienen, en función de estos 4 puntos, ¿no?, que el dictamen se había ideado de una manera que incluía la creación y organización de los regímenes de seguridad social. Ese texto había sufrido una modificación sustancial en su redacción, que produce un nuevo texto cuando llega al recinto, que se le dio al segundo párrafo del artículo 125. Que incluso fue motivo de aclaraciones, porque había un convencional, Sánchez García, que aclaró que el Frente Grande no votaría ese despacho originario, perdón, que no votaría el despacho final que finalmente se llevó al recinto, y hubo una aclaración inclusive del miembro informante, es decir, que en materia parlamentaria siempre las aclaraciones que hace el miembro informante,
son importantes porque de alguna manera nos indican cuál es la voluntad que tuvo el legislador. Y este miembro informante había mantenido la posición favorable a esta segunda redacción, que implicaba la conservación de los organismos, no la conservación de la creación, es decir, no la conservación de la facultad. Sin aceptar, por supuesto, volver al texto originario que había sido modificado, ya repetimos, durante la noche anterior. Bien, sin embargo, hay algunas, digamos, autores, como Alberto Espota hijo y María Angélica Gelli, que al analizar la redacción y lo que sucede en los debates de la Convención, ellos sostienen que lo que se adopta, o lo que se reconoce expresamente, es el monopolio de las provincias de la facultad de crear y conservar los organismos de la seguridad social. ¿Por qué dicen esto? Y es algo que de alguna manera comparto. Bueno, porque si uno lee bien el diario de sesiones, existen determinadas posiciones y preguntas, sobre todo a manos de la convencional Carrió, que hacen a una aclaración de lo que estaba sucediendo allí en el recinto. Carrió, bueno, por supuesto, aclara que lo que se conserva es la competencia que ya se tiene, en función del artículo 104 de la Constitución, y que no puede perderse por una prohibición, solo puede perderse, perdón, por una prohibición expresa que tenga la Carta Magna, y que esto no existe, entonces, una delegación expresa, y tampoco, que tampoco se está probando. Con lo cual, en consecuencia, lo que se conserva es la competencia que tiene la provincia, tal cual lo había establecido la Corte en Marcelino Sánchez. Pero más importante es la aclaración que le pide el concejal Bonacina al miembro informante. Fíjense que ahí, concretamente, lo que le pregunta a Bonacina es si las provincias que habían transferido, recuerden que a esta época ya había existido algunas transferencias de caja, si las provincias que habían transferido sus cajas podrían en el futuro crear nuevas en función de esta redacción. Y allí hace una importante aclaración Marín, porque en la respuesta él lo que dice precisamente lo que postulan estos autores como Espota y Gelli, en el sentido de que lo que se está conservando es la misma facultad que tenían cuando se sancionaron los regímenes. Entonces, por supuesto se hace una pregunta, dice, ¿cuál es el problema constitucional de que las provincias puedan crear nuevos, digamos, regímenes? Y el artículo 14 bis dice que es una facultad que tiene cada una de las provincias. Entonces, esta importante aclaración daría la pauta de que una interpretación, digamos, buceando un poco en la voluntad del legislador, es que, bueno, lo que se está conservando es la facultad para la creación. Por supuesto, digamos, hay interpretación distintas. La Corte Nacional en sus pronunciamientos no ha sido del todo clara. Fíjese, aquí hay dos casos, uno en el 2005 en Verón Luisa contra Provincia de Entre Ríos, cuando se estaba produciendo una reforma en algo que tiene que ver con el régimen de amas de casa. Bueno, la Corte, adhiriendo al dictamen del Procurador General, avaló la suspensión de reclamos con fundamento en que una solución contraria llevaría en definitiva a negarle las facultades a las autoridades provinciales de modificar el régimen. No habla de la creación, pero le reconoce, en función de las facultades que tiene, la posibilidad de modificar los regímenes. Y en San Juan Provincia contra AFIP, ya la Corte, digamos, entra directamente en el tema, si bien, digamos, no lo establece de una manera muy concreta. Fíjense que refiere el artículo 125 en el segundo párrafo, indicando que al, digamos, decir que pueden conservar los organismos de seguridad social para empleados públicos y profesionales, ya en el marco de las relaciones de coordinación y de distribución de competencia, los órganos de asistencia de seguridad social y la sanción del régimen estatutario corresponden a la órbita digamos, provincial en cuanto al ámbito subjetivo, es decir, en cuanto a quién crea los estatutos que rigen estos sistemas. No son muy contundentes los fallos, sin embargo, sí las provincias reclaman con fuerza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sí esta concreta facultad.
en un fallo que tenía que ver con la creación de la caja forense en Buenos Aires, ya la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2006, indica que la ley que creó el régimen previsional lo hizo en ejercicio de las atribuciones que le había conferido la Constitución Nacional directamente a la Ciudad de Buenos Aires. Y que eso fortalecía, por supuesto, la autonomía de la ciudad, porque importaba la asunción de las competencias que la Constitución le había otorgado en materia de creación de organismos de seguridad social. Recuerden que esto es posterior a la reforma de la Constitución, y este fallo trata sobre la creación de un organismo de manera posterior, digamos, concretamente asumiendo estas facultades. Y en Andrioli contra provincia de Santa Fe, también la provincia indica que, digamos, todo lo que tenga que ver con leyes jubilatorias son del orden público administrativo, digamos, de la provincia, y que se ejercen en función de poderes no delegados al gobierno federal, correspondiéndole, por supuesto, a las legislaturas asumir esos poderes que no fueron delegados. O sea que reclaman fuertemente esta facultad. Bien, como teniendo ahí alguna diferente visión de lo que fue pasando, o que tienen la Corte y los máximos organismos provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa con las provincias? Porque hay provincias que han cedido, que era un poco la pregunta que hacía Bonacina. ¿Qué pasa con las provincias que cedieron sus organismos de seguridad social? Como por ejemplo Catamarca, Jujuy, La Rioja. Bueno, aquí está todo el listado de provincias que hicieron transferencias de sus cajas. ¿Cómo quedan paradas? ¿Pueden crear nuevos organismos de seguridad social? ¿No pueden crearlos? ¿Pueden hacerlo de manera paralela? Bueno, en principio parece que hay una distinta lectura, ¿no? Vamos a entrar, acá están un poco cómo se instrumentaron esos convenios. Tengan en cuenta que siempre existió algún convenio entre la provincia y la nación, que ese convenio de transferencia de caja luego fue aprobado por cada una de las legislaturas, y que ese mismo convenio era aprobado también por el Congreso Nacional. Con lo cual surge de esa manera estos instrumentos de concertación federal que se rigen de alguna manera por los principios del derecho contractual, porque es una suerte de contrato entre la provincia y la nación, luego refrendado por la legislatura y el Congreso Nacional. En muchos de estos casos, no en todos, pero en muchos, los mismos convenios implicaban la obligación de la provincia de no volver a dictar leyes de creación de organismos, o de modificación, o de otorgar mayores beneficios de los regímenes que se hubiesen transferido. Con lo cual, ahí surge una duda muy interesante, aún no resuelta, yo por lo menos no la tengo resuelta, que es que evidentemente la Constitución Nacional le ha otorgado a las provincias la facultad de conservar y de crear los organismos, pero la provincia, a través de un gobierno y una legislatura, le ha, digamos, limitado esa facultad a la próxima legislatura y al próximo gobierno, porque en la firma del convenio de derecho, forman lo que se llama derecho intrafederal, cuando al firmar el convenio está impidiéndole el futuro ejercicio de esa facultad constitucional a una legislatura posterior que es absolutamente distinta. Bueno, ¿cuáles son las lecturas, por lo menos, que han dado los organismos o los tribunales judiciales? Fíjense la distinta interpretación. La Corte Suprema de Salta, en el año 96, en un caso Esnal Carlos contra Provincia de Salta, tiene una lectura muy distinta a la que tuvo, por ejemplo, la Corte Suprema de la Nación. Fíjense, un convenio habla del convenio de transferencia del sistema de previsión social en el marco de un pacto fiscal, y lo que sostiene es que no constituye en realidad una renuncia a las facultades legislativas al respecto, sino
al uso de esas atribuciones en un determinado sentido, confiriendo de alguna manera la gestión a un organismo previsional nacional. Es decir que para el Tribunal Supremo de Salta la transferencia implica solamente el ejercicio de la facultad constitucional, pero no la renuncia de la facultad constitucional a crear nuevos organismos. Lo ha hecho en un sentido, ¿cuál? Bueno, que gestione. Parece una cuestión meramente de gestión. Sin embargo, para la Corte Suprema Nacional, en el fallo que está citado abajo, la transmisión de ese sistema comporta y conlleva la delegación de la provincia en favor de la nación de las facultades de legislar en materia previsional y el compromiso irrestricto de abstenerse a legislar de manera futura sobre ese mismo objeto. Con lo cual hay una lectura absolutamente distinta. Por supuesto que no está saldada esta discusión. Sí, la naturaleza del acuerdo. La naturaleza del acuerdo, la Constitución, perdón, la Corte en provincia de Santa Fe contra Estado Nacional, como fue también en el caso de San Luis, en el caso de Córdoba, bueno, habla de los pactos fiscales. Los pactos fiscales son leyes convenios, que, digamos, donde se acuerdan determinadas situaciones, ¿no?, que se encuentran dentro de la disponibilidad que tienen las provincias y la nación, y que, de alguna manera, al ser acuerdos que conforman este derecho intrafederal, solo pueden ser modificados por acuerdos de la misma naturaleza. Es decir, que quien quiera recuperar su organismo provincial para empleados públicos, lo que tiene que hacer es un nuevo acuerdo con la nación que le ceda o que le devuelva el régimen y pactar en todo caso las condiciones en la transferencia. Con lo cual las consecuencias parecerían que las provincias cedentes mantienen sus facultades, pero no las pueden ejercer, con lo cual no se sabe hasta qué punto las mantienen o no las mantienen, si no las puede ejercer, pero podrían recuperar este régimen mediante algún acuerdo con la nación. ¿Qué ha sucedido en la realidad? Bueno, en la realidad, digamos, también en lo estructural, en lo normativo, es que cada provincia que ha necesitado otorgar o hacer alguna legislación para otorgar un mayor reconocimiento de derechos a algún sector de empleados públicos que fue transferido a la nación, siempre lo han hecho a través de acuerdos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, La Rioja, que tuvo un reconocimiento de beneficios para amas de casa, lo hizo a través de un acuerdo en 1998. Tucumán hizo un acta complementaria, es decir, un acuerdo complementario al acuerdo de transferencia, donde estableció para los magistrados el beneficio, digamos, de la ley 24018, es decir, lo equiparó. También existió en San Juan una adecuación de retiros policiales y penitenciarios a las leyes 21965, y bueno, Mendoza hizo lo propio también con los magistrados. Jujuy, bueno, ahí también tenían un acuerdo a través de la cesión de un porcentaje de los saberes para la obra social. Eso también se hizo a través de un acuerdo. Y Santiago del Estero, lo mismo que había sucedido con San Juan en materia de retiros policiales y penitenciarios. Es decir, tenemos un poco más claro cuál es el panorama respecto de los que no se dieron sus organismos previsionales para la gestión a través del sistema nacional, pero nos queda una duda. En principio, parecería que se siguen los lineamientos del fallo de provincia de Santa Fe, en cuanto que para poder retrotraer estos convenios habría que firmar un nuevo acuerdo de retrocesión o de retransferencia de los sistemas provinciales a las provincias, o sea, de los sistemas provinciales que están hoy gestionados por la nación a la provincia. A mí me queda la duda. Yo, por lo menos soy de la idea, y me parece que una facultad constitucional que la Constitución le acuerda a la provincia no podría ser cercenada por un acuerdo que hace un gobierno en favor de la nación. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en materia contractual uno puede disponer, nunca puede disponer de un derecho más amplio del que tiene. Y si uno, a través de la legislatura, no puede reformar la Constitución
digamos, modificar la facultad de la legislatura provincial para crear un organismo previsional, tampoco puede hacerlo a través de una ley que aprueba un convenio firmado entre Ejecutivo y Ejecutivo que cercena una facultad constitucional para esta legislatura y para la próxima. Con lo cual, en ese razonamiento, entiendo que no es viable o sería inconstitucional. El único problema es que no tenemos el caso, porque no hay ninguna provincia dispuesta a reclamar el sistema de empleados públicos, porque en general, como tienen cierto déficit, bueno, nadie anda reclamando por ahí traerse un sistema de empleados para tener algún problema. Así que bueno, hasta aquí los lineamientos básicos. Seguimos con Gustavo. Te dejo para que desarrolle lo tuyo y después pasaremos, en todo caso, a las preguntas. Gracias. Gracias. Gracias, Fabián. Bueno, excelente, Fabián, la verdad. Primero que nada, agradecer obviamente a Erika y al reciente centro de estudios, y lo interesante es haberle agregado la palabra debate, muy necesaria para que estos organismos hoy tengan contenido y tengan resonancia en una temática tan particular. Y mucho del material, obviamente, que expuso Fabián, voy a pedir disculpas, quizá haya alguna superposición en algunas diapositivas, pero creo que hace al hecho también de enfocarlo un poquito más sobre lo que son nuestros sistemas para profesionales. También, obviamente, debo recalcar que soy arquitecto. Les agradezco muchísimo invitarme a exponer en un ámbito de profesionales del derecho, pero no me arrogo, obviamente, esa profesión, solamente entender de que la seguridad social no acepta espectadores. A la seguridad social se acomete como participantes activos y comprometidos. No hay tibieza en esto, no hay posibilidad, y menos en un ámbito de la seguridad social como es el de nuestro país. Así que eso un poco nos atrapa a quienes nos acercamos a estas instituciones y a estos ámbitos, nos atrapa, nos enamora, nos envuelve, nos arropa y no nos deja ir. Nos tiene acá atrapados porque realmente la temática requiere de una inventiva, de una observancia y de un montón de otras cosas más que todos ustedes ya conocen, pero que no nos deja aburrirnos nunca. Tiene continuamente nuevas alternativas y día a día ingredientes cada vez más novedosos, como voy a compartir también en la presentación. Y también, obviamente, agradecerle a Fabián el hecho de compartir estos espacios, que sí, también para mí es un gusto y un placer de que podamos charlar y dialogar, porque creo que es un poco el sentido de estos espacios. Y espero que pronto podamos hacerlo en forma personal, porque así también le ponemos un poquito de esa pimienta necesaria en la presencialidad y tan particular en una provincia como es Santa Fe, que siempre digo es la que por lejos tiene más desarrollo de la temática de seguridad social en todos los ámbitos, tanto públicos como profesionales, y genera estos espacios y estas actividades que no son habituales en otras provincias y que ustedes tienen tanta dedicación y tanto esmero en poner a disposición y en compartir con todos nosotros. Así que eso también es digno de reconocer y agradecer. Bueno, voy a intentar yo ahora al compartir pantalla, aquí, y vamos a poner la presentación. Vamos a arrancar desde la primera, y me dirán ustedes si están viendo la presentación ahora en la pantalla. Perfecto. Bueno, perfecto.
Vamos a tratar de hacer un poco de historia primero, contarles la actualidad y hacer un poquito de futurología en base a algunos datos y algunas percepciones que vamos recolectando por el camino de la coexistencia y gestión en nuestras instituciones. Recordarles que nuestra coordinadora fue creada el 22 de agosto de 1981, por supuesto, generada por un problema en ese momento a nivel nacional, como todas estas cosas siempre, la vinculación y la aglutinación se ven motivadas porque hay algún tipo de riesgo o agresividad externa, pero bueno, llevó a que en la ciudad de Salta en 1981 se creara nuestra coordinadora, que fue creciendo al punto que hoy tiene 79 cajas miembro. Darles también el dato de que existen cajas profesionales por fuera de la coordinadora. Nosotros registramos al día de hoy 4 cajas profesionales no integradas a la coordinadora. Hace poquito, inclusive, una de esas 4 dejó de existir, estaba en la provincia, era del rubro de la profesión de ustedes, en la provincia de Catamarca, y derogó la ley, la legislatura dentro de este año, pero era una caja que no había alcanzado a tener un desarrollo específico dentro de lo que es la cobertura previsional. Existen estas cajas en 18 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la caja más antigua, creada en 1943, es la Caja de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que, como vamos a ver en estas 3 filminas siguientes, tienen 3 principales etapas de desarrollo institucional en la creación de nuestras profesiones. Pido disculpas porque quizás vean muy chiquito, pero obviamente esto está preparado para una proyección en pantalla, pero contarles un poquito que habla de la creación sucesiva en esta primera etapa, que va desde 1943 a 1954, de las cajas más antiguas de las principales provincias y profesiones, y que obviamente todavía existen. Esto es una particularidad de nuestro sistema. Estas cajas obviamente no solamente tienen hoy una vigencia plena, sino son instituciones muy sanas y que siguen prestando obviamente el servicio y beneficio con el cual fueron creadas. La segunda etapa, desde 1980 a 1989, aquí ya en amarillo, ustedes ahí a la izquierda ven la irrupción del sistema de capitalización a nivel nacional con las FJP, que también tuvo un impacto en la creación de algunas de nuestras cajas profesionales, en algunos de nuestros sistemas, y posteriormente la tercera etapa, que ya es el afianzamiento. Ya se detiene la creación sucesiva de instituciones y madura el sistema hasta nuestros días a lo que es actualmente, con cajas, como decía, con más de 70, 80 años de haberse creado, y cajas que componen dentro de la coordinadora lo que a nosotros nos gusta decir un sistema de seguridad social para profesionales. Más allá de que este enlace y esta coordinación es todavía muy incipiente, que pretendemos que crezca y se consolide dentro del tiempo, pero también lleva un crecimiento y una maduración de las instituciones que lo componen, y que es lo que ahora estamos asistiendo dentro de esta tercera etapa que les estoy representando. También transmitirles que existen en varias provincias movimientos para seguir creando cajas profesionales, obviamente sustentado en lo que planteaba recién Fabián, y que también lo vamos a repasar un poquito aquí. La situación antes del reconocimiento expreso de la Constitución Nacional a los sistemas provinciales. Alrededor del 75% de las cajas
existentes ya estaban en pleno funcionamiento cuando se produce la reforma constitucional. O sea, la mayoría del sistema es previo a la reforma del 94. Lo planteado, la social es un poder no delegado a las provincias, y la Constitución del 94 que fortalece y ratifica la vigencia de los sistemas. Paso esto más rápido porque obviamente lo planteó Fabián, el famoso caso de Marcelino Sánchez, un coterráneo nuestro, tuve la suerte de conocerlo, con sus particularidades, un personaje muy llamativo, por decirle así. Y obviamente el artículo 125, la facultad no delegada por las provincias, que se reservaron de conservar sus organismos de seguridad social para empleados públicos y profesionales, como también lo planteaba Fabián en su excelente exposición. Vuelvo un repaso rápido, también lo explicó perfectamente, que las provincias, a nuestro juicio de interpretación, también basado obviamente en los diarios de sesiones y en las expresiones de los convencionales que participaron en la reforma, conservaban la facultad, no específicamente los organismos ya creados. Y también vamos a hacerlo un poco más extensivo. Constituciones provinciales que reconocieron la existencia de cajas profesionales. La Constitución de Tucumán en el año 2006, la Constitución de Salta en 1998, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en 1994, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996, a pesar de que en el debate de derogación de la ley de la Caja de Abogados, CASABA, se planteó una interpretación ambigua respecto a esto que también expresó Fabián, y se utilizó políticamente un argumento para derogar la ley y liquidar la Caja de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La Constitución de Entre Ríos, en 2008, la Constitución del Chaco, también aquí tenemos reconocimiento, las cajas profesionales, y la de San Juan en 1986. Esto para nosotros obviamente significa un soporte muy importante en cada una de estas provincias para el crecimiento y afianzamiento del sistema. Ahora un poquito de realidad poblacional, en qué situación están nuestros sistemas. Más de 636.000 afiliados en total, 555.000 y pico activos, 80.500 y pico de jubilados y pensionados, una relación de 6,92 proporcionalmente de cada activo por pasivo, una relación sana, si pensamos en el famoso 1,4, obviamente no es la relación en todas las cajas, esta es un promedio. En las cajas más antiguas esa relación, obvio, se estabiliza, aún manteniéndose en una situación sana, y en las cajas más nuevas, más nobles, la relación es muchísimo más alta, llegamos a tener cajas que tienen más de 25 activos por cada pasivo, porque obviamente son sistemas muy jóvenes. La relación del 55% de afiliados activos mujeres, el 53,58% de beneficiarios mujeres y el 18,6% de los activos menores de 35 años. Aquí lo vemos reflejado en una pirámide poblacional que todavía sigue siendo sana, con base más ancha que el coronamiento, y cómo la irrupción del género femenino genera una mejor relación, ensancha aún más la base y da una potencialidad de sustentabilidad demográfica al sistema al día de hoy. La de pasivos es un poco más equilibrada, pero obviamente también la supervivencia de la mujer, que es más alta, genera un impacto mayor dentro de los beneficiarios y una presencia mayor, obviamente, del género femenino a mayor edad. Aquí tenemos una radiografía de los tipos
tipos de sistemas que representan nuestras cajas, donde el 11%, como les decía, está representado por cajas de capitalización individual. Obviamente, como siempre decimos, todos los experimentos realizados en la seguridad social en la Argentina dejaron alguna huella en las cajas profesionales. Hay cajas profesionales de todos los colores y modelos de los experimentos que se hicieron en la seguridad social en la Argentina. Todas demostrando que son posibles, con obviamente algunas problemáticas particulares, pero de que se mantienen y son vigentes. El resto obviamente son cajas de prestación y contribución definitiva en forma solidaria. El 49% reconoce un complemento del haber sobre el mínimo en función de mayores cotizaciones, mayores aportes, o sea, una posibilidad de que el aportante mejore su haber por un excedente generado sobre el mínimo requerido. El 70% de las cajas que otorgan algún tipo de subsidio, algunas con más de 25 tipos de subsidios disponibles para todo lo que es la etapa activa del profesional, y esto hoy en un trabajo muy específico, porque obviamente el requerimiento de atención de muchas de las situaciones derivadas por la pandemia hicieron de que tuviésemos que recurrir en muchos aspectos a un sostenimiento y una contención que no estaban incluidas dentro del diseño de nuestros sistemas, y que dentro de la posibilidad de gestión y manejo particular como propios interesados, nos damos la posibilidad de diseñar y poner a disposición del resto de quienes participan de nuestras cajas. El 42% de las cajas que brindan algún tipo de prestación de salud, ya sea propio o, aquí no está obviamente lo que corresponde a un convenio con un sistema de prepago, sino a las cajas que tienen o un esquema de obra social específico propio, o quienes están integradas dentro de algún sistema complementario de cobertura de alta complejidad o de algún otro tipo de asistencia en salud que están administrados también por los propios beneficiarios. El tipo de financiamiento, que obviamente no está basado en ningún tipo de reconocimiento por parte de los estados nacionales ni provinciales. Ningún tipo de prestación ni recaudación basada en un componente tributario. Todas las prestaciones con carácter neta y absolutamente contributivo. El 57,5% que se financia exclusivamente con el aporte personal del profesional afiliado activo. El 42,85% que percibe contribuciones de algún tipo de la comunidad vinculada, quienes directa o indirectamente se benefician con la tarea del profesional y que a similitud de lo que ocurre con el aporte patronal, tienen un reconocimiento del comitente o de alguien que se beneficia con ese servicio y realiza una aportación sucedánea para la seguridad social de ese profesional que brinda el servicio. Y aquí vamos a pasar a vuelvo a insistir, la situación de haber participado hoy es muy particular y ensamblé dos presentaciones para poder presentarles la situación que estábamos charlando recién y un poquito de algunas consideraciones actuales y futuras de nuestros sistemas. Una radiografía de situación actual. Sistemas obviamente al límite, más allá de lo que planteé de la salud general que tiene el sistema, tenemos afectaciones particulares por este tipo de conceptos que planteo aquí. Preceptos y criterios de otras épocas. Nuestros sistemas mayormente, al igual que los sistemas existentes públicos, están diseñados hace 70 o más años para una realidad social y laboral
que distan mucho de ser las actuales. Por lo cual, cada vez más es dificultosa de comprender la seguridad social para el trabajador actual. Ni hablar de lo que ocurre con los jóvenes. Ya lo vamos a charlar un poquito. El descreimiento sobre los sistemas, porque obviamente la prensa que tienen estos sistemas nunca resulta buena. Lo que uno ve sobre los sistemas públicos y sus particularidades pegan muy fuerte también en quienes participan de los sistemas para profesionales, y la seguridad social dista mucho de ser un concepto de diálogo social, familiar o de encuentros entre amigos, como para que haya una evaluación un poco más objetiva sobre los sistemas y que no se saquen conclusiones solamente sobre la problemática y sobre los efectos que continuamente se denotan a nivel público. La realidad de nuestro país, con una economía no registrada que hoy debe estar en discusión, obviamente no pensemos en lo que ocurrió con la pandemia, que habrá pegado mucho más fuerte aún, pero que hasta inicios de año se discutía con la crisis que ya traíamos de arrastre, obviamente previo a esta situación que vivimos hoy, en un 50% registrado y un 50% que no, si quieren que seamos benévolos en la situación, y que entendemos que por ahí se desequilibra y es mucho mayor la economía no registrada, con una evasión y elusión muy incidente sobre todos los sistemas de seguridad social, incluidos los nuestros. Lo que obviamente plantea una sustentabilidad en riesgo, porque deja de ingresar y participar una gran porción de aportes y cotizaciones a todos los sistemas. Y una de las problemáticas más concretas, que es la falta de conciencia previsional en la sociedad, y que no se transmite más como anteriormente se hacía cuando los sistemas fueron creados y se visualizó socialmente la utilidad que tenían y el diseño que planteaban al conjunto de los trabajadores, y que todos entendíamos cuando éramos chicos y alcanzamos a recibir algo de comunicación de nuestros abuelos, de que trabajando se lograba hacer un ahorro para el día de mañana percibir un beneficio jubilatorio, y que hoy prácticamente, como dije, ya no es tema de conversación, ni siquiera intergeneracional, ni que hablar dentro de un ámbito familiar. Como proyección a futuro cercano, los nuevos factores que se van agregando, y esto lo charlábamos en la previa al inicio con Erika y con el resto de los profesionales que se habían comenzado a integrar. Esta es una fotografía de la situación previa a la pandemia. Los cambios sociales por las conformaciones familiares, la dispersión de los distintos componentes del grupo familiar que estaban integrados y diseñados para participar de los sistemas en un formato que hoy está comenzando a desaparecer. Empiezan a aparecer otros formatos, la necesidad de ir analizando su integración dentro de las normativas, pero vuelvo a insistir, con sistemas diseñados hace 70, 80 años. El ingreso tardío de los jóvenes al mercado laboral profesional, porque también se está comenzando a dar esta situación de que se van retrasando los procesos sociales de la adolescencia, la posadolescencia, y también la necesidad en muchos ámbitos y en actividades profesionales de requerir una capacitación de posgrado, por lo cual el profesional continúa dentro del ámbito académico y se plantea el ejercicio profesional en etapas posteriores, cuando el sistema estaba planteándole un ingreso tardío como mucho a los 30, 35 años, y hoy comienza a ser
el umbral, no el dintel de esta puerta de entrada. Los cambios en el formato laboral y paradigmas del trabajo, que esto sí, obviamente, este ítem hizo que en esta situación de pandemia esta temática explotara y nos planteara una realidad muy delicada, que al final voy a hacer algunas consideraciones. Lo que planteaba los nuevos métodos o inexistencia de los registros laborales derivados del punto previo, los cambios demográficos por el envejecimiento de la población y muchas veces por el acceso de la mujer a nuevos ámbitos laborales, que en algunas situaciones es positiva y en otras plantea una realidad distinta de la que estaba pensada para el sistema. Y todo esto nos plantea una problemática que en conclusión hace dos preguntas, dos requisitorias de base a la sociedad y que nos plantea a nosotros como sistemas la posibilidad de continuar y sustentar el sistema con la respuesta a estas dos preguntas. Por parte de los jóvenes, si realmente quieren previsionar, y por parte de los adultos, si quieren ser jubilados. Las dos situaciones extremas del sistema, hoy puestas a discusión y debate en la sociedad. Por un lado, vemos como dentro de la mecánica laboral de los jóvenes, el emprendedurismo ha comenzado a pegar fuerte con un desarrollo individual, personal, aislado muchas veces, sin ver la integración, solidaridad y posibilidad de participar en sistemas. Y por otro lado, la realidad de que hay un rechazo de la sociedad al envejecimiento, por lo cual la posibilidad de ser jubilado, de retirarse y dejar la actividad también está siendo puesta en discusión. Estas dos preguntas están planteadas hoy dentro de nuestro sistema. Estamos haciendo un trabajo muy dedicado, especialmente hoy, con los jóvenes, y el año que viene lo vamos a incorporar con los beneficiarios para integrarlos al debate en forma directa y poder inquirir sobre esto, sacar conclusiones en conjunto, porque obviamente la comprensión por parte de los beneficiarios y de los activos respecto de los sistemas y de cómo funcionan es lo que va a permitir que los sistemas puedan ser sustentables, ya no tanto económicamente, sino por una participación de quienes están integrados en ellos. Como conclusiones de esos planteos para futuro, esto que yo les transmitía, tomar conciencia y reconocer el problema como primera instancia. Tenemos un problema, todos somos conscientes de eso, hasta los sistemas públicos tienen esa conciencia. Desgraciadamente no se toma a nivel integral como para plantear un debate abierto de la seguridad social en la Argentina, tanto pública como profesional, con todos esos temas que estuve planteando, que repito, algunos puede ser un poco más particular de nuestros sistemas, pero a todos los sistemas nos pegan esas situaciones. Y desgraciadamente ese debate hoy no está. Está prácticamente negado y hoy se cree que hablar de seguridad social o de reforma de seguridad social, lo cual es una barbaridad, es la definición de una fórmula de cálculo de un haber jubilatorio. Increíble. La reconstrucción de la confianza en los sistemas, vuelvo a insistir, si quienes participan en los sistemas no tienen un reconocimiento de su utilidad, de su beneficio, va a ser muy difícil que los sistemas sean sustentables.
el rediseño integral, no la reforma. No estamos hablando de plantear reformas. El sistema tiene que ser rediseñado. La realidad es que no puedo reformar algo que, como dije antes, está diseñado para otra sociedad, para otra realidad laboral y para otro tipo de actividades como las que tenía pensada la seguridad social en los años 40, cuando inician nuestros sistemas, o antes todavía, cuando se inician los sistemas públicos. Tomar sí en cuenta los antecedentes históricos, obviamente como base de debate, pero incorporar un gran sentido de flexibilidad e innovación para obtener nuevas alternativas que hoy quizás ni siquiera están dentro de los pensamientos o de las consideraciones de quienes estamos gestionando. De ahí es que a los jóvenes los queremos incorporar lo antes posible a los sistemas. Se ha adelantado muchísimo la transferencia intergeneracional, con una problemática agregada, de que hoy está observada, está en discusión, está replanteada la transferencia de conocimiento. En muchos aspectos, el conocimiento de las generaciones anteriores no es valorado por las nuevas generaciones. Al contrario, se lo ve con cierto rechazo, lo cual, imagínense que trasladado a lo que es un sistema de seguridad social, pone un freno a la posibilidad de desarrollo y continuación sin pensar en la posibilidad de no repetir los problemas anteriores. Podemos llegar a caer en alternativas de problemáticas ya pasadas o de conocimiento por no tener una evaluación y valoración de lo que se ha pasado hasta ahora y de que eso realmente pueda contener un resultado o un conocimiento transferible a quienes vienen detrás. Por eso, el incorporarlos, hacerlos ver la problemática, debatir sobre la situación y comenzar a poder sacar sus propias conclusiones de un mundo que les va a pertenecer a ellos y no a nosotros. Y les puedo contar que las jornadas de jóvenes que organizamos con la Coordinadora Nacional son cada vez de mejor contenido, con un nivel de debate y de una concientización que nos sorprende cada año más en la posibilidad inclusive de aprender nosotros hoy de muchos de los debates que ellos generan. Obviamente con una información de base, con una capacitación previa, con un conocimiento que enriquezca ese debate, pero que hoy los jóvenes tienen la capacidad de comenzar a reconocer cuáles son los inconvenientes y empezar a plantear algún tipo de iniciativa para aplicar en el futuro. Y obviamente una conclusión muy importante, que es por dónde comenzamos, que tal cual lo que planteo aquí, esta es una salida muy válida, pero no es una salida aislada. No la podemos encarar desde parte de los sistemas o desde alguno de los sectores. Es una salida integral y es la educación en previsión y seguridad social. Pero, insisto, este tema que lo debatimos el año pasado para el plenario de noviembre, hace un año en Mendoza, trayendo a un especialista de Uruguay en educación en seguridad social. Uruguay es uno de los países que marcha a la cabeza a nivel mundial sobre esta temática. Ellos tienen incorporado la formación y la educación en seguridad social desde el nivel inicial, o sea, desde el jardín de infantes, enseñando algo muy sencillo, que es la solidaridad. Le enseñan a los chicos en el jardín de infantes qué es la solidaridad. Y de ahí en adelante, en la escuela primaria, la secundaria, hoy todavía no han accedido a la formación terciaria, porque han, desde
momento en que lo han iniciado, hoy recién progresivamente están llegando a completar la educación secundaria con un esquema de información, de material que compartieron con nosotros, muy interesantes, con ejemplos específicos, con interacción con los diferentes componentes de los grupos familiares, y algo que hoy quisiéramos ver en la Argentina como transmisión de conocimiento y de poner la seguridad social e instalar la seguridad social en cada uno de los ámbitos educativos, porque realmente no vamos a poder salir de esta situación en la que estamos si la población no vuelve a amigarse con la seguridad social, no vuelve a entender, como decía antes, para qué está y para qué sirve. Bueno, hasta acá un poco de lo que sacamos como radiografía y foto de nuestros sistemas y de nuestra problemática, que, como les decía, era previa a la pandemia, ¿no? También la pandemia nos vino... Una última conclusión, Erika, Sí. y abro sí porque me interesaría escuchar, obviamente, a quienes quieran participar y que podamos entre todos construir algunos conceptos. Parte de la problemática que expuse en relación a la mecánica laboral, la pandemia la vino a exacerbar. La acrecentó y nos la puso frente a frente con una dureza y una crudeza que requiere una atención inmediata. Muchos de nuestros ámbitos de ejercicio profesional han comenzado a ser afectados por estas nuevas modalidades laborales que no están absolutamente consideradas y normadas, no solamente dentro de la seguridad social de los profesionales, sino de la reglamentación y de la regulación que efectúan los colegios y consejos profesionales. Yo hoy ponía el ejemplo de lo que ocurre con la mayoría de las empresas de medicina prepaga en la Argentina, que cualquiera de ustedes, si es usuario, tendrá a disposición un médico en forma remota. Pues ese médico en forma remota, hasta hace 1 año y medio aproximadamente, era un médico, era una persona que ejercía su servicio y que se comunicaba a través de una llamada, de un mail o de un WhatsApp con el paciente o con quien realizaba la consulta. Ya comenzaba a presentar una problemática por la situación de que no tenía un lugar específico de residencia y el alcance, todos sabemos que de todas nuestras matrículas es provincial, por lo cual comenzábamos a ver una alternativa no incorporada dentro de nuestras normativas y leyes, que era el ejercicio abarcativo pleno de una profesión en todo el territorio nacional. No estamos hablando de lo que sí hemos visto históricamente de algunos profesionales que se matriculaban en 2, 3, 4 provincias, o lo que le daba la capacidad de viaje para poder recorrer distintos ámbitos y ejercer en distintas provincias, con la posibilidad concreta de hacerlo y con una participación en cada uno de los sistemas que se lo requiriese. Estamos hablando de alguien que representa a una empresa y que tiene un ejercicio no registrado en forma específica en un ámbito provincial. Pero todo esto se agravó. Se agravó desde que desapareció ese médico específico y apareció la inteligencia artificial. Y hoy ese médico, ese consultorio que ofrece una empresa prepaga, es un mecanismo de inteligencia artificial que atiende como un médico, que ejerce como un médico, que le resta labor a un médico, a un profesional. Y esa realidad está hoy vigente y está ya generando
problemática. Todos podemos observar lo que ha ocurrido dentro del ámbito de las distintas profesiones relacionadas con la salud ante la pandemia. El 3 de diciembre, que fue el Día del Médico, lo único que escuchamos fueron quejas desde el sector de la salud. Ni desde los ámbitos de políticas públicas, ni desde los ámbitos de gestión privada, hubo una atención hacia la situación por la que estaban pasando los que ejercen la profesión médica, en muchos de los aspectos no pensados ni siquiera visualizados ante una pandemia como la que vivimos. Obviamente que esta situación también impacta, por ejemplo, sobre el rubro de ustedes, cuando hay empresas que ofrecen la inteligencia artificial aplicada a los estudios de abogacía, con un nivel de eficiencia casi perfecto en relación a lo que puede representar un profesional en un puesto de trabajo. No lo tengo hoy a mano, pero un folleto que teníamos presente de una empresa que brinda servicio de asistencia a estudios de abogacía proponía cambiar los profesionales colaboradores de los estudios por un mecanismo de inteligencia artificial. Y el ofrecimiento era, como les decía, prácticamente cero error ante la capacidad en forma directa y por parte de un colaborador humano que no supera el 70% como mucho, y que la inteligencia artificial la lleva prácticamente al 95%. Eso no está hoy en debate y en discusión en ninguno de los ámbitos de nuestras instituciones profesionales. Y es necesario que lo empecemos a conversar urgente, porque realmente no tenemos la capacidad de reacción y decisión dentro de las políticas públicas que nos protejan ante un embate como el que han soportado y que siguen soportando diferentes ámbitos laborales, repito, no tan específicos como el nuestro, pero vayamos al ejemplo de lo que ha constituido Uber dentro del ámbito de trabajo de los taxistas, y que obviamente el poder público, el Estado, lo permitió. Y yo me hago la pregunta y se la traslado a ustedes. Si el día de mañana cualquiera de estas grandes corporaciones hace presión por modificar las mecánicas de registración laboral que tenemos los profesionales en nuestros consejos y colegios para abaratar los servicios que ofrecen, ¿del lado de quién creen ustedes que va a terminar estando la decisión del Estado? Con esto termino, me gusta instalar el debate, que podamos charlarlo entre todos, y que obviamente ámbitos como el que genera este centro de estudio nos dé una caja de resonancia para que podamos transmitir, para que podamos trabajar entre todos esto, y que quizás sea lo que motive que de una vez por todas en la Argentina el sistema, no solo previsional, sino laboral de los profesionales, se una y represente una voz a nivel nacional que nos defienda y nos contenga ante todo el conjunto de instancias con las que convivimos en el día a día individualmente cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. La verdad que excelente. Creo que todos nos quedamos pensando, más allá que estamos todos en silencio, nos quedamos pensando cosas que venimos ya sabiéndolas, pero que cuando están expuestas con esta claridad, con esta vehemencia, es como que nos da más escalofríos. Justamente lo que creo que se lo comenté a Gustavo cuando le presenté el Centro de Estudio y Debate, esa es la idea, replantearnos todos estos cambios para que podamos proyectarnos y defender nuestras cajas. Yo me quedo con tres cosas que fueron, me parece que son la base de todo esto, que es la educación. Yo creo que además de la educación desde chicos, para que toda la seguridad social se valore nuevamente, creo que la facultad tiene que formar profesionales para que quieran a sus cajas.
Por otro lado, me parece que la solidaridad también tiene que estar entre las cajas y los colegios. O sea, los colegios tienen que defender sus cajas también. Y me parece que hay que hacer un trabajo conjunto entre todos. Y segundo, los que amamos la seguridad social tenemos que trabajar para que los cambios que se hagan, que van a ser legislativos, nos escuchen y podamos llegar a hacer leyes que realmente valgan la pena y que se proyecten en lo que más se pueda para cuidar nuestras cajas. Yo creo que me quedo con fue súper interesante porque también hay que conocer la historia, como la marcó bien Fabián, para que podamos hacer toda la proyección digamos, de la línea histórica, de por qué nacen, cómo se desarrollaron, cómo siguieron el desarrollo de los embates que tuvieron en la historia. Y otra cosa muy interesante que me pareció, arquitecto, es que tenemos que hacer un estudio local, regional. O sea, no podemos ir con recetas de otros lugares, sino que tenemos que saber qué le pasa a los profesionales locales para poder dar cajas con las realidades y aportes con las realidades de lo que tenemos. Así que me quedo con esa idea y abrimos al debate. O levantan la mano o nos dicen y vamos desmutando. Gracias a los dos, excelente. Gracias a ustedes. No sé, ahí. Sí, Franklin. Se puede desmutar, ¿no, Laura? Sí, ahora sí se puede desmutar, Franklin. A ver si prueba. No. A ver. Pruebe, Franklin. Ahí está. Breve, ahí está. breve, porque creo que se me termina la carga. Gracias, arquitecto, excelente su exposición. Quedaría para hacer una charla específicamente para intercambio de opiniones. Me quedo con ganas de hacer infinidad de preguntas, de hacer alguna consideración, la última que usted hizo, cómo entraría a jugar la digitalización para los desarrollos profesionales. Y hay un libro de Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, que hace las reflexiones que usted hace, que daría para una charla un poquito más intensa. Me quedo con las ganas de preguntar cómo están operando hoy el 11% de las cajas que están basadas en la capitalización. Me quedo con las ganas de preguntar el por qué nos vienen a consultar incluso muchos adherentes al régimen de cajas profesionales que tienen quejas innumerables, que se encuentran con deudas imposibles de pagar, etc. Por eso me limito en esta ocasión de mandarle un afectuoso saludo, el agradecimiento por su exposición, clarísimo, pero me quedaría con las ganas, y así le vamos a pedir a Erika y a Laura, que los vuelvan a convocar, y ya no tanto en clases magistrales, sino para poder hablar en el mano a mano y tener esa respuesta. Igualmente, un abrazo y felicitación a Medisa, excelente como siempre. Muchas gracias. Bueno, tomo el compromiso y quiero aclarar que a mí me gustan más los mano a mano que las exposiciones discursivas. Yo creo que la situación se plantea siempre con la posibilidad del diálogo y el sinceramiento en forma objetiva de las problemáticas. Les puedo contar, por ejemplo, que a pesar de todo lo que vimos hoy, en varias provincias tenemos hoy planteos de inconstitucionalidad contra los sistemas provinciales, contra las cajas profesionales y con algunas cosas que realmente uno dista de entender de que el sentido común esté presente en algunas cuestiones.
pero la verdad que el descalabro que se hace de la seguridad social en la Argentina, y no me voy a disculpar de lo que ocurre en las cajas profesionales referenciándome al sistema público, pero acá está todo pata para arriba, desgraciadamente. Y la falta de conceptualización de la palabrita contributivo respecto a los sistemas y el entendimiento tan particular que se hace sobre lo que es la aportación impositiva, hace que se destruya el concepto de que para obtener un beneficio debo hacer un esfuerzo de cotización o de aportación. En general y en promedio, la mayor parte de las veces, lo que vemos es que la falta de cultura previsional hace que la gente interprete y también lo defienda. Tenemos planteos en varias provincias de que los sistemas deben ser opcionales u optativos y de que no hay obligatoriedad posible, sino que me tienen que dar lo que ustedes pueden encontrar si lo googlean, la libertad previsional para elegir la seguridad social que a mí me convenga. Entonces, de lo que he visto hasta esta parte, sí es cierto, y debo reconocer de que en algunas situaciones nuestras instituciones pueden aparecer burocráticas, pueden aparecer elefantiásicas, más allá de que tenemos el gran elefante blanco del ANSES, pero las nuestras también a veces se pasan de rosca con algunas cuestiones. Pero vuelvo a insistir, es un arrastre de sistemas diseñados para otras modalidades que les falta un ajuste de tuerca y tornillo para ponerse al día y que progresivamente han ido quedando desactualizadas de muchas instancias en relación a lo que significan hoy los ejercicios profesionales. Y acá me quiero prender de algo que dijo Erika, de que también tenemos la ausencia en muchos aspectos en el ámbito del debate de las instituciones académicas. La universidad hoy está totalmente ausente de lo que produce como producto y saca a la calle como profesional. Esta falta de cohesión entre las instituciones profesionales y los institutos académicos de formación hace que se pierda la posibilidad de que lo que nosotros, como final de carrera de sistema previsional, podamos enriquecer al sistema académico como posibilidad de mejora o actualización del producido del profesional que va a recibirse en nuestros ámbitos universitarios. Cuando no, del desconocimiento de la realidad de una proletarización en muchas profesiones que van a absoluto desmedro no solamente de la capacidad laboral, sino de la destrucción del ingreso posible como medio de vida para los profesionales que ejercen. Cuando en muchos aspectos se está estafando a la sociedad, prometiéndole a alguien que cursa y estudia en una universidad obtener un medio de vida a futuro con un título universitario. Eso dejó de existir en los años 70. Entonces, si esta realidad no es puesta sobre la mesa, vamos a seguir discutiendo individualidades de problemática de deuda, de atraso, de mora, de un montón de cuestiones que están afectando a nuestros sistemas. Pero estamos mirando el árbol y estamos tapando el bosque. Tal cual. Tadeo, el doctor Tadeo Boselli, otro conocedor del sistema de seguridad social. Tadeo, desmutate, así te escuchamos. Yo creo que como práctico, como para hacer ya, hacer una relación con las autoridades universitarias. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que con el nivel que están llevando las profesiones, van a desaparecer las profesiones. Por lo tanto, va a desaparecer hasta el laburo de ellos.
como profesores. No tienen que entender eso. Nos atacan a los viejos, ¿por qué no? Porque no, esta es la realidad. Desaparecen las profesiones. Si no podés vivir de la profesión, desaparece. Entonces, ¿para qué vamos a tener una facultad siendo profesionales? Ese es un debate que tienen que entender ellos también. Y yo por eso les insisto, hagámosle un desafío. Hablar sinceramente como lo estamos hablando ahora. Porque está tan claro, le dije a mi hijo, dice, por fin escucho lo que yo quería escuchar. Está bien. Gracias. Gracias. Sí, Fabián. No, a mí me parece que muchos de estos problemas es difícil encontrarle la solución, porque lo que falta es poder sentarse, digamos, en ámbitos que sean, digamos, de verdadero debate del tema. Yo he participado de varias comisiones para la reforma del sistema previsional, y después vienen, digamos, en general los gobiernos actúan de la misma forma, sean del color que sea, no importa cuál, pero te dicen, vamos a formar esta comisión, y de repente por la ventana viene la fórmula que fue creada en otro ministerio, no se crean en general en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Seguridad Social, y hay todo un desgaste de esto, ¿no? De gente participando, que sabe, que expone, que dice, acá está el problema. Entonces, inclusive a nivel provincial también nos ha sucedido, digamos, tenemos avance en trabajo conjunto que hemos diseñado con la caja de profesional y demás, y después resulta que determinada situación no se puede hablar, no se puede, o tenés un embate por parte de alguno que piensa distinto y viene y rompe todo en vez de sentarse en la mesa de dialogar. Creo que es un problema también de cultura en la construcción de las soluciones. En esto, bueno, con Gustavo hemos hablado muchas veces, pero la verdad es que lo que falta es que la gente se siente, que reconozcamos cuáles son los problemas, porque muchas veces estamos buscando soluciones también en legislaciones viejas que no tienen en cuenta las nuevas formas de familia, de trabajo y demás, y estamos en pelea para sostener banderas que son de hace 70 años. Entonces hay que un poco también poder evolucionar en algunas cuestiones, pero sobre todo sentarnos y decir, bueno, este es el problema, y este problema lo podemos solucionar de estas 3, 4 maneras, elegir la que pueda ser viable y, digamos, y avanzar en un acuerdo que sea sostenible, que es lo que en general le falta a este país, son los acuerdos, y después que a su vez sean sostenibles, porque a veces se saca algún acuerdo circunstancial y después se vuelve todo para atrás. En eso es un problema de cultura también, ¿no? Bueno, es una visión que tengo, sobre todo desde el punto de vista de la gestión. Cuando uno está en la gestión siempre te cuesta eso, juntar las partes. Te digo, lo hemos vivido en la Caja del Arte de Curar, cuando sentaba a todas las profesiones y empezaba a hablar con todo, cada uno tiene una visión y hay algunos que no están dispuestos a nada, digo, por cualquier motivo no quieren, es muy difícil acordar una solución. Y así es muy difícil. Totalmente. Y hay una cuestión que creo que también tenemos que, dentro de la cultura previsional, entender los argentinos. Resolver la seguridad social no es la obligación del gobierno de turno. Esta es una problemática que lleva mucho tiempo desarrollándose y que va a llevar mucho y quizás más tiempo de resolverse. Excede 4 años de gestión, pero creo que en 4 años puede que tengas un diagnóstico a veces, como para poder pensar de que cada vez que llega un gobierno se tenga que cargar la mochila al hombro de resolver la problemática. Sí, obviamente deberían comenzar, como bien dijimos aquí, por reconocer la realidad, al menos, de sincerar las cuestiones y decir, nos excede este problema, pero no porque seamos incapaces, porque es un problema que conlleva una atención y una sostenibilidad de atención
mucho más allá de lo que corresponde a un periodo de gobierno. ¿Pero por qué? Porque la seguridad social requiere atención permanente, no porque vayamos a sentarnos, salgamos con una solución mágica o estudiada o analizada, después nos volvemos a dormir durante 35 años sin dejar de atenderla y volver otra vez a los 35 años a juntar los pedazos para ver si volvemos a recomponer un entero de medios y medios y medios. Hoy no sé si todos los pedazos que tenemos de la seguridad social alcanzan para hacer una en la Argentina. Como primera instancia, como primer debate, porque la realidad es que no sabemos ni el alcance que tiene la problemática. Lo desconocemos. No hay lo planteábamos Fabián y hace poquito lo volvimos a charlar con Daniel Elías y con Juanito Paulucci. Ni siquiera hay registros adecuados de la realidad. No hay registros. Entonces, desconocemos y obviamente vos decís, ¿cómo puede hoy el Estado Nacional gestionar algo en desconocimiento de los datos básicos que le generarían la toma de decisiones adecuadas? Por voluntades, por decisiones individuales y aisladas. Y eso obviamente ya sabemos a qué lleva. A que cada vez que viene uno diga que lo anterior estuvo mal, que viene con la fórmula mágica, y vuelvo a insistir. Y se resuelve la seguridad social con la mecánica de cálculo del haber. Lo demás nos olvidamos por el camino. Mientras tanto, se envejece la población, cambian los métodos laborales, los métodos registrales, el propio Estado hace una contratación elusoria porque ingresa personal a los ámbitos estatales en formas que no son de participación plena de los sistemas, y obviamente todo se traslada después en una carga impositiva que hace al sostenimiento por rentas generales de un sistema que cada vez es más demandante. Cualquiera puede ingresar hoy a la página del presupuesto nacional y mediante el ajuste de la fórmula hoy cambió el porcentaje que estaba en 61,3, bajó al 55 y pico del presupuesto nacional en seguridad social. Ningún país es viable con eso, discúlpenme, pero si no somos conscientes de esa realidad, ¿qué producimos acá? Cuando el resto de los porcentajes de gasto público, el 4,5% en educación, el 6,8% en salud, contra el 50 y pico % en seguridad social, no sé, y con darnos el lujo de una economía absolutamente fuera de registro, que posibilitaría cierto equilibrio y que los números cambiasen, pero bueno, esta negación compulsiva a la realidad nos lleva a que por lo menos en nuestros ámbitos sigamos manteniendo esto. Por favor, seamos conscientes de que son los únicos ámbitos en los que se debate la seguridad social en Argentina. No hay otros. Bueno, queda como el puntapié inicial para que justamente hoy inauguramos la parte del Departamento de Estudios de Cajas Provinciales y Profesionales, así que nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto, tanto con la coordinadora, COFEPRES. Agradezco que también veo a la presidenta del Instituto Previsional de la Municipalidad de Rosario, la doctora Laura Gallos. Gracias por participar, otro componente de nuestra ciudad, o sea, junto con la Caja Provincial, así que gracias Laura por participar. Y bueno, esto será el puntapié para que el año que viene podamos trabajar y seguir estudiando esto que ya vimos cuáles son los problemas, ahora los tenemos que hacer visibles para que podamos trabajarlos. Así que bueno, gracias a todos y gracias nuevamente a Fabián, que es parte del centro, a Gustavo por ser tan generoso y venir a exponer hoy. Y bueno, la invitación queda hecha para que podamos trabajar juntos. Gracias a todos y nos estamos viendo el año que viene con nuevas actividades.
Que tengan buenas Muchas noches. gracias. Chao. Hasta luego.